Y yo siempre he dicho esto y lo voy a repetir porque debe de escalar en nuestros corazones. Dios no se reveló como padre porque en Cristo Jesús fue que Él dijo, bueno, yo voy a ser padre de la gente. No, Él fue padre desde la eternidad. Lo que pasa es que Adán cometió el error y paró el proceso de la revelación de Dios como padre sobre la tierra. Porque cuando usted lee la palabra de Dios en Lucas, dice que Adán, hijo de Dios, Dios creó un hijo en Adán. En Génesis vemos y creó Dios al hombre, pero en Lucas, en la genealogía, en el capítulo 3 dice Adán, hijo de Dios. Entonces Dios, cuando creó a Adán, lo creó como un hijo y lo hizo para que ese hijo fuese el que representara a Dios. Entonces cuando Adán peca y cuando Adán comete el error, esa revelación de Dios como padre se detuvo, porque verdaderamente un hijo solamente puede revelar el corazón de un padre. Entonces Dios tuvo que esperar miles de años hasta que el verdadero hijo, el Hijo de Dios, Jesús, vino a la tierra y comenzó entonces Él a revelar y a manifestar el corazón del Padre. Y si usted se fija, básicamente cuando habla de Jesús, no es tanto lo que Jesús hizo, sino lo que Jesús reveló. Y la palabra de Dios nos dice algo bien tremendo. Dice, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Claro, nosotros recibimos el perdón de los pecados a través de Jesús, pero el que nos estaba perdonando a través de Jesús era el Padre. Entonces las acciones de Jesús como hijo, lo que estaba diciendo y decodificando lo que el Padre estaba haciendo a través de él. Y lo que estaba haciendo de acuerdo a lo que él estaba manifestando y haciendo con su propia vida en la tierra. Y eso es tremendo, porque a veces no vemos a Jesús, pero lo vemos, que Jesús fue el que murió. Claro, Él fue el que murió, yo lo sé eso. El Hijo fue el que murió. Pero ¿qué estaba revelando el Hijo cuando estaba cuando estaba muriendo en la cruz? ¿Qué estaba revelando cuando Él estaba siendo crucificado? Estaba dando a conocer a toda la humanidad que el Padre eterno, que nos amó con amor eterno, no nos abandonó aunque nosotros fallamos, sino que nos estaba reconciliando otra vez a Él a través del Hijo Jesús. Entonces eso es muy importante, porque las acciones de Jesús lo que estaban eran manifestando el corazón y la revelación y el conocimiento y la bondad y la entrega de un Padre que nos ha amado a nosotros con amor eterno. Entonces por eso es importante que nosotros como hijos podamos comenzar a visualizar a Dios de esa manera. Y no solamente como hijo visualizarlo, sino que nosotros comencemos a experimentar eso en nosotros. Porque si yo lo experimento, entonces lo voy a poder manifestar, lo voy a poder ver, lo voy a poder modelar. Y voy a través de mi vida, Dios va a comenzar a declarar y hacer ciertas cosas a través de mí. Como decía ahorita, Dios tiene cosas ya, hay cosas que usted no tiene que pedírsela a Dios, ya Dios se la dio. Lo que pasa es que usted no la puede administrar. Porque lo que pueden administrar lo de Dios es aquello que han madurado y que han permitido ser verdaderamente hijos maduros. Entonces, por eso en la casa de Dios nosotros tenemos que dejar la niñez, bueno, si usted es nuevo está bien, le podemos mantenerlo, pero si ya usted es adulto y usted ha crecido y usted ha estado mucho tiempo en la casa de Dios, es tiempo de que usted se levante y usted pueda entonces andar de acuerdo a un hijo verdaderamente maduro. Y por eso lo vimos en la dependencia. Lo vimos en la dependencia porque Dios nos ha enseñado que nosotros dependemos no de lo que tenemos, sino de lo que Él es para nosotros, en el sentido de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros estamos vivos hoy, existimos hoy, no es por nuestra propia fuerza, sino por la palabra de Dios que nos sostiene en este día, en el nombre de Jesús. Y eso es muy importante. Que usted no haga un intercambio y usted dependa de lo que tiene y de lo que logró y de lo que tiene en el banco, de lo que puede hacer mañana, sino que usted esté consciente de lo que usted es hoy
Y lo que usted va a hacer mañana y lo que va a hacer dentro de 10 días, 20 días, va a ser por la gracia de Dios. Y como hijo, usted va a depender no de lo que usted pueda conseguir, sino de lo que el Padre ya le ha provisto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Déselo fuerte ese aplauso al Señor, si se lo va a dar. Somos hijos de Dios. Y por eso el motivo del servicio, estoy haciendo un pequeño repaso, porque quiero entrar en un punto específico en este día, pero el motivo del servicio, y estuvimos hablando en cuanto al motivo del servicio, de que Jesús, cuando Jesús vino cuando Jesús dice que tomó una toalla y le lavó los pies a los discípulos. Dice, y Jesús sabía de dónde había venido y a dónde iba. Oiga bien, ese es el contexto del capítulo. Cuando usted lo lee, dice, él sabía de dónde venía y a dónde volvía. Y dice, y él sabía que el Padre le había entregado todas las cosas. Y tomó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Generalmente cuando nosotros leemos esa historia, ¿qué hacemos? Solamente vemos la humildad de Jesús que le lavó los pies a los discípulos, pero no vemos cuál fue la fuerza que lo motivó o cuál fue el conocimiento de lo que él tenía dentro de él como hijo de Dios que lo motivó a hacer lo que él hizo. Lo que él hizo, él sirvió a Dios porque él tenía una identidad clara. Él no le estaba sirviendo porque alguien lo estaba viendo, lo estaban viendo los fariseos, lo estaban viendo los líderes de aquel tiempo de la iglesia. No, él estaba haciéndolo porque él sabía de dónde él había venido. Y no solamente de dónde había venido, sino a dónde él volvía. Y no solamente a dónde volvía, sino que el Padre le había entregado todas las cosas. Así que cuando él servía, eso no lo hacía inferior a los hermanos. Al contrario, él lo hacía desde una posición. Estoy lavándole los pies, aunque era un trabajo de esclavo de aquel tiempo. Le estoy lavando los pies, pero yo sé cuál es mi identidad. Yo lo tengo todo. Y lo que hago, no lo hago porque me falta nada. No lo hago para ganarme el favor del hermanito que le lavé los pies. Ay, qué lindo, qué humilde es el hermano, nuestro hermano Jesús. No, él no lo hizo ni para ganarse la aprobación de nadie, ni la aprobación aún de Dios. Mire bien, él lo hizo en una identidad clara. Cuando tú sirves, no te hace menos a quien tú le sirves. Ese es el mensaje. Cuando tú sirves, por eso Jesús dijo, el que sirve es mayor, porque el que es motivado a servir desde esa perspectiva sabe quién es. Entonces se eleva a una posición mayor. ¿Por qué? Porque reconoce de dónde es, de dónde viene y quién es. Y a quién le está sirviendo, que es a su verdadero Padre Celestial. Y nos fuimos a la autoimagen. Y hablamos de la autoimagen porque la autoimagen no tiene que ver nada del humanismo ni el positivismo. ¿Ve? Porque mucha gente cuando habla de la autoimagen lo que hace es, no, usted es un campeón. Usted esto. Entonces motivan a las personas desde una perspectiva de que ellos se miren a sí mismos y que ellos lo pueden. Nosotros no hacemos eso porque eso no es lo que dice la Biblia. Mi autoimagen tiene que ver con la imagen de Dios en mí. ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando te creó y me creó a mí? Dice, hizo al hombre conforme a su imagen y su semejanza. Es la imagen de Dios en mí. O sea, yo tengo valor, yo tengo un precio como ser humano, no por lo que yo tengo, sino por lo que Dios diseñó en mí. Él me hizo conforme a su imagen y su semejanza. Y lo que me da el valor como ser humano a mí, no es que me digan qué lindo yo me veo, que si estoy más flaco, que si estoy un poquito más así, que qué bien te queda ese vestido. Si tú estás esperando eso para tú sentirte bien, hay una deficiencia en ti de orfandad. Tú tienes que sentirte bien por lo que ya tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una persona que ha sido creada conforme a la imagen de Dios. Vamos, si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. Mira que está a tu lado y dile, mira qué lindo o mira qué linda yo soy. Porque soy creado y fui creada conforme a la imagen de Dios. Tú sabes, la manera humana de ver las cosas, ¿cómo es? Si a usted le gusta el pelo lacio,
dice, ay, qué lindo está el pelo. Pero si le ve el pelo a Nara Lío y que lo tiene grifado, dice, bueno, ese no me gusta, pero ella se ve bien. Entonces a otro le va a gustar. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? Nosotros evaluamos o nos gusta algo de acuerdo a cómo nosotros lo miramos con nuestros ojos. Y dice, no, eso es feo. Mira lo que dice la gente, por ejemplo, las personas que tienen el pelo como afro, dice, ese tiene el pelo malo. ¿Y quién dijo que es malo? Es diferente, pero no es malo. ¿Sí o no? No, ella tiene pelo bueno. No, ella lo que tiene un pelo más fácil de peinar. Puede ser, ¿no? Si le podemos poner. Pero no quiere decir que el otro pelo es malo y ese es bueno. ¿Cuál es el pelo bueno y el pelo malo? Bueno, el pelo malo, el que se le cae a la gente, bueno, ya no tiene. No, si lo ponemos de esa manera. Pero no hay pelo bueno, no hay pelo malo. Lo que hay pelo diferente. Entonces, nosotros evaluamos la gente o la aceptamos por lo que vemos en nuestros ojos, pero no vemos la imagen de Dios en él. Y eso es importantísimo. ¿Usted se acuerda de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Y yo no sé, entonces no te repaso, pero bueno, está saliendo bien el repaso. Porque estoy diciendo lo mismo que dije en toda una prédica de una manera diferente. Jesús, le dijeron, Jesús, ¿es obligatorio pagar impuestos? Entonces él le dijo, busquen una moneda. Entonces cuando le trajeron la moneda, ¿qué le vieron? Dice, ¿qué imagen tuve en la moneda? Entonces él le dijo, César, que era el emperador de aquel tiempo. Entonces dijo él, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué era lo que Jesús estaba dando? Jesús estaba enseñando una enseñanza mucho más elevada que simplemente pagar impuestos. Lo que él estaba diciendo es, ¿qué imagen está inscrita? Y ahí tú determinas a quién le pertenece. Si la imagen que está inscrita es de César, entonces se lo da a César. Pero si la imagen que está inscrita en mi corazón es la imagen de Dios, ¿a quién yo le pertenezco? A Dios. ¿Y a quién tengo que darle mi vida? A Dios. Amén, déselo fuerte a Jesús. Mire que está a tu lado, mi amor, aunque tú seas, si estás con su esposa o su mamá, dile, aunque yo soy tuyo y me casé contigo, pero la imagen que tengo es la imagen de Dios. Yo me debo a Dios. Por eso es muy importante cómo nosotros nos relacionamos. Porque cuando tú quieres relacionarte con alguien para dominarlo, entonces tú estás en contra de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás tomando algo que es de Dios para tú controlarlo. Por eso la manipulación el fondo de la manipulación es bien profundo. Es porque tú tienes la imagen de Dios. Entonces yo no puedo manipular a mi esposa porque ella tiene la imagen de Dios. ¿Ella le pertenece a quién? A Dios. Ella es mi esposa, tenemos una relación, tenemos una transacción matrimonial. Y yo tengo que saber cuál es mi jurisdicción y cómo yo debo, cuáles son mis límites en esa transacción. Pero yo no puedo, porque ella es mi esposa, yo tratarla como una basura y hablarle como a mí me da la gana. ¿Por qué? Porque ella tiene la imagen de Dios. Ella tiene la imagen de Dios, y por cuanto ella tiene la imagen de Dios, ella le pertenece a Dios, y Dios simplemente permitió que ambos estuviésemos juntos para que entonces pudiéramos complementar el propósito de Dios y que lo divino, el concepto de comunidad en el cielo se pueda manifestar en un matrimonio. Pero eso no viene, por eso es importante, hermano, que usted tenga la identidad correcta. Porque si usted no tiene la imagen correcta, usted siempre va a buscar una relación para que alguien le satisfaga su necesidad. Usted siempre va a buscar a alguien para que alguien lo apruebe, para que alguien lo haga sentir bien, o para que alguien lo haga sentir bien.
Yo no estoy diciendo que nos tenemos que hacer sentir mal el uno al otro. No estoy hablando de eso. Ese no es mi punto. Mi punto es que aunque te digan o no te digan, tú siempre te tienes que sentir bien porque tú sabes quién es tu dueño. Tu dueño se llama Jehová Dios de los ejércitos. El que hizo los cielos y la tierra. El que te hizo de esa manera. El que te puso el pelo de esa manera. El que te puso el color de los ojos de esa manera. El que te dio ese tamaño fue Dios. El que te dio el colorcito fue Dios. Si estás quemadito, dale gloria a Dios. Si eres blanquito, dale gloria a Dios. Si tienes los ojos rosados, dale gloria a Dios. Si tienes los ojos verdes, dale gloria a Dios. Si lo tienes marrones, dale gloria a Dios, porque Dios te hizo de esa manera. Él te hizo bello y perfecto en el tiempo. Déselo fuertes aplausos a Jesús. Por eso nuestra imagen debe ser clara. No vaya al espejo y te comienza a mirar los defectos que tú crees que tienes. Libérate. Libérate. Mira lo bello que Dios te ha hecho. Y acéptate como tú eres. En el sentido de la imagen de Dios en ti. No que te acepte la mala maña. Ahorita vamos a entrar en eso. Pero que te acepte como la persona única que Dios diseñó. Y que fue tan importante para Dios que Él puso su imagen en ti. Qué tremendo es eso. Eso le evitaría a mucha gente muchos problemas, muchos complejos, mucho sentido de inferioridad, mucho rechazo. Y todos sufrimos de eso. De alguna manera nos sentimos a veces rechazados. No, que fulano me vio, que no me... a veces pasan cosas, hermano. Pero si yo vivo si lo que me va a hacer sentir a mí va a ser lo que otro me diga, o yo creer lo que Dios ha dicho de mí y lo que Dios dice que yo soy. Eso es lo más importante para mí. Independientemente que usted debe de tratar a los demás con cordialidad, con amor, hablándonos los unos a los otros en amor, uniendo, haciendo lo que debemos de hacer, lo que dice la palabra de Dios. Pero en última instancia, lo que te debe hacer sentir de valor no es lo que otro te diga. Y si otro te dice lo contrario, entonces tú estás en un lugar abusivo. Y Dios no te llamó a que nadie te abuse. Dios te llamó a que tú seas un hijo y una hija de Dios con una verdadera identidad, que puedas levantarte y hacer lo que tienes que hacer en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, la autoimagen no es esa imagen positivista o ese pensamiento humanista centrado en el yo. No, es lo que Dios hizo en mí, lo que Dios configuró en mí, lo que Dios plasmó en mí. Él plasmó su imagen y esa imagen le pertenece a Dios. Esa imagen no le pertenece a tu esposo ni a la persona más cerca que tú tengas. Nadie es dueño de esa imagen. Esa imagen solamente Dios es el dueño. Y por eso lo debemos de respetar. Y por eso Dios puso parámetros de cómo nos debemos de hablar. ¿Para qué? Para que ninguna palabra corrompida, deshonesta, ninguna comunicación sea de ofensa en el nombre de Jesús. Es más, le digo algo más. Hay personas que están ansiosas porque quieren encontrar a alguien para que se case con él, con ella. Y eso está bien. Yo no digo que es un mal deseo. Pero si el deseo tuyo de tú estar con alguien es para que te haga sentir bien o para que tú no te sientas sola o no te sientas solo, está en la motivación incorrecta. Porque aunque tú vivas sola, aunque tú vivas solo, nunca tú estás sola si tienes a Dios. ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en nosotros? Entonces, ¿tú estás solo o sola? No, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ya no necesita a nadie más. El que venga es extra. Y tiene que venir a contribuir a lo que Dios está haciendo en ti. Y si viene a quitarte, olvídate. Chao, me gusta, qué lindo. Ay, mira, me gustan tus ojos, todo eso, pero bye bye, porque tú me estás sacando del propósito de Dios. Adiós, bye.
hasta la vista. No cambie nada permanente por algo temporal. Las relaciones con los demás. Hablamos de eso ya, y nadie se debe sentir superior a nadie. Todos somos iguales delante de Dios y nadie puede tener un concepto mayor del que debe tener. Entonces, cuando yo me relaciono con los demás, tengo que relacionarme de esa manera. Pero en este día, toda esa fue mi introducción, le quiero hablar. Entonces, cuando yo tengo esa autoimagen, cuando yo entiendo quién es Dios, cuando yo entiendo que mi dependencia es en Dios, cuando yo entiendo que yo tengo que relacionarme con los demás, ¿cómo yo entonces manejo las faltas de los otros? Qué bueno que me preguntó. Gálatas capítulo 6, verso 1. Vámonos todos allí a estudiar la palabra de Dios y a mirar algo juntos en el nombre de Jesús. No queremos que la orfandad ni el espíritu de orfandad se manifieste en nosotros. Queremos estar claro de que Dios es el que nos llamó, el que nos hizo hijos suyos. ¿Y cómo entonces cómo yo hago eso? ¿Cómo yo manejo las fallas de los otros? Cuando tú operas, antes de leer, cuando tú operas en un espíritu de orfandad, generalmente, ¿no? Cuando no tenemos esa identidad configurada en nosotros como hijos y la orfandad se manifiesta en nosotros, cuando miramos la falta de los otros, lo hacemos simplemente para resaltar algo, para hacernos a nosotros sentirnos que somos mejores que los demás. Entonces eso no funciona. ¿Por qué? Porque eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Yo no voy a mirar la falta del otro para acusarlo, para hacerlo a él sentir peor y yo a verme mejor. Ayer nosotros hablábamos un caso, mi esposa y yo, no puedo dar detalles porque son gente que conocemos, pero estábamos hablando y que era un caso familiar, ¿no? De una familia, tenían algunas situaciones y nos dimos cuenta, ¿no? Cuando estábamos hablando que la madre, ¿no? de la familia que tenía el problema, lo que hizo fue que juntó a todo el mundo. Y cuando juntó a todo el mundo, hablaron todos al mismo tiempo. Entonces, en el sentido, ¿no? Que cada uno dio su punto de vista. Y nos dimos cuenta que generalmente, ¿no? la conversación fue en torno a siempre que el otro se mirara mal, para que la mamá se inclinara y le diera la razón a uno. Cuando hacemos eso, lo que estamos es entonces buscando un espíritu de competencia. Lo que queremos es que el otro quede mal para yo quedar bien. Y así manejamos a veces la falla de los demás. Incluso muchas veces lo que hacemos es que nos sentamos no para poder entender o para poder ayudarnos el uno al otro, sino para ver cuál realmente es el que tiene la razón. Entonces, cuando tú haces eso, lo que pasa es que si lo que se va a resaltar quién es el que tiene la razón, entonces va a haber uno que no tiene la razón y uno que tiene la razón. Entonces, ¿quién se va a ver mejor? El que tiene la razón. No, en un pleito, si tú vas incluso en un tribunal es así, ¿no? Si alguien es acusado, bueno, el que va a quedar perjudicado, el que va a quedar condenado, el que va a quedar en sentencia va a ser el que cometió el crimen. Pero la palabra de Dios nos dice algo bien tremendo de cómo nosotros debemos de manejar entre nosotros, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia, esa gracia de cómo teniendo esa perspectiva y esa convicción de que somos hijos de Dios, no lo hacemos para que el otro sea acusado
sino que el objetivo final es restaurar. Diga conmigo, restaurar. O sea, lo que Dios quiere es que restaurar la falla del otro. O sea, que si se descubre la falla en alguien, no es para yo decir, bueno, yo quedé bien, sino yo estoy aquí porque quiero que tú veas tu falla y te restaure. Y por eso la palabra de Dios nos dice algo bien tremendo en Gálatas capítulo 1, verso 1. Y vamos a estudiar estos 10 versículos de una manera rápida en el día de hoy para extraer la enseñanza de lo que Dios quiere decirnos en este día. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no, en algún pecado, dice acá, vosotros que sois espirituales, restaurarle, verso 1, Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, verso 2, sobrellevar los unos a los otros, los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en el otro. Punto y coma. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, si usted se fija, mira lo que dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga, y dice el verso 2, sobrellevar la carga los unos a los otros. O sea, es como una contradicción. Dice, bueno, yo tengo que llevar mi propia carga, pero cuando veo a mi hermano, yo tengo que sobrellevar la carga del otro. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este contexto? Y mirando la palabra de Dios, nos damos cuenta de algo bien interesante, que no hay una contradicción, sino que hay una verdadera forma de cómo yo debo de conducirme con la falta de lo demás. Lo primero que tengo que mirar, quiero leer ese versículo en otra versión. Dice, hermanos, si alguno incurre en falta, vosotros que sois espirituales, vosotros los animamos por el Espíritu. Corregidlo con amabilidad y manteneos todos sobre aviso, porque nadie está libre de ser puesto a prueba. Es otra versión de este versículo. Pero mire bien lo que dice acá la palabra de Dios. Dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esa palabra falta es la palabra desliz. O sea, si alguien fue sorprendido en un lapso, en una desviación, es decir, en un error o una transgresión, la palabra de Dios dice que yo debo de, si soy espiritual, yo debo de restaurarlo. Y me dice, ¿con qué espíritu yo debo de restaurarlo? Dice, yo debo de hacerlo ¿con qué? Con mansedumbre. No restaurándolo no para destruirlo, sino con un espíritu para ganarme a ese hermano, para completar, para restaurar a ese hermano. Y la palabra de Dios nos insta a nosotros que el que va a restaurar debe de ser espiritual. ¿A qué se refiere eso? Se refiere de que la persona debe tener un grado de madurez. Que usted no va a ir a echar un pleito con alguien o a restaurar a alguien con un espíritu incorrecto. Es con el espíritu de mansedumbre. La palabra de Dios nos habla, y yo lo he mencionado, creo que lo mencioné una vez hace un par de domingos atrás, que Jesús, dice la palabra de Dios, era manso y humilde de corazón. O sea, la mansedumbre era algo que estaba impregnado en el corazón de Jesús. Jesús era manso y humilde. Y la palabra mansedumbre es cuando usted agarra un caballo salvaje y usted lo aquieta. Y cuando
para usted hacer eso, usted sabe cuál es el proceso, ¿no? Usted se monta adentro y en un día y él comienza ahí hasta que él se calma y se deja conducir. Entonces la palabra mansedumbre es una palabra muy fuerte, porque para yo poder ayudar a alguien que se ha desviado, para alguien que se ha salido del camino, yo tengo que hacerlo. Si soy espiritual, lo debo de restaurar con espíritu de mansedumbre. Ahora, la palabra de Dios nos dice algo bien poderoso acá, porque dice que si alguien fuese sorprendido en alguna falta, ya sabemos lo que es la falta, es el desliz, es una desviación, un error o una transgresión. Lo primero que usted debe hacer es que, ¿cuál es el objetivo? Es que restaurarlo. No hablar mal de la persona, no chismear, no comentárselo a otra persona, sino restaurarlo. Hay personas que hablan hasta de sus esposos o sus esposas mal. Eso es horrible. Si usted tiene que hablarle a una amiga suya o a un amigo suyo algo de su esposa o de su esposa, algo no está bien en esa relación. Hello. ¿Cómo usted va con la persona que usted duerme, tiene intimidad, usted va a hablar mal de esa persona con otra persona? Eso es horrible, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que lo que Dios quiere es que nosotros restauremos. Y para eso, para yo poder restaurar, yo tengo que crecer espiritualmente. Yo tengo que entrar en esa realización de que yo debo de ser espiritual. Ahora, mire bien lo que la palabra restaurar dice, porque la palabra restaurar está en el presente imperativo. Eso quiere decir que si usted encuentra a alguien que se deslizó y que cometió una transgresión, yo no puedo dejar eso. Y esta es la enseñanza de la palabra. A veces nosotros lo dejamos como a un lado. Dice, bueno, cuando tenga el tiempo o el momento se lo digo. La palabra de Dios nos enseña que restaurarle está en el presente imperativo. Eso quiere decir que es un mandamiento que yo debo de cumplir ¿cuándo? En el momento. No esperar 7 días, no esperar 10 días, no esperar 20 días. No esperar 400 días. No, tengo que hacerlo en el momento. Si alguien te ofendió, si alguien hizo algo que tú viste que estaba fuera del lugar, no guarde eso, sino tiene que hacer ¿qué? Dice la Biblia, restaurarle. ¿Cuándo? Ahora. Entonces no podemos dejar que las cosas pasen con el tiempo, porque cuando las cosas pasan con el tiempo, entonces se afecta a largo plazo nuestra condición espiritual y no demostramos entonces que somos realmente maduros, sino que somos que niños y que todavía no tenemos la capacidad de ayudar a un hermano. Ahora dice acá, fíjese bien, es restaurarle. ¿Qué quiere decir? Es completar totalmente. Es decir, reparar. O sea, si usted encuentra a un hermano que está en falla, usted tiene que restaurarlo. ¿Cuándo? En el momento. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Usted, que es espiritual, debe de buscar que esa persona sea restaurada, completada, ajustada, hacerlo apto, completar, constituir, perfeccionar, preparar, remendar, restaurar, unir. Mire todo el significado de esa palabra restaurar. O sea, tiene que ver con tantas cosas que usted debe de hacer cuando usted está bregando con la falta de otra persona. Usted no va a señalar la falta para usted hacerse sentir bien. Usted va a ser espiritual, porque usted tiene que completar la obra de Dios en esa persona. Ahora usted entiende por qué la palabra dice yo tengo que sobrellevar la carga. No es que yo tengo que llevar la carga de mi hermano, de lo que él debe de hacer. Esa es tu responsabilidad, esa es tu carga. Yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Pero si en el camino yo cometo y me deslizo,
y cometo un error, como somos parte del mismo cuerpo, tú tienes una responsabilidad de sobrellevar mi carga, no lo que a mí me toca hacer, sino la carga en el sentido de que yo debo de ayudarte como soy espiritual a completarte. ¿Para qué? Para que tú te firmes, entonces tú puedas seguir caminando con tu propia carga. No sé si me lo voy a explicar. Entonces el sobrellevar no es que yo te voy a encontrar en el camino y dices, ay, yo no puedo con esto, bueno, te lo tiro a ti, pastor. No, porque yo tengo la mía. Lo que pasa es que en el camino, si yo veo que tú tienes algo que no está completo, que no te capacita para tú llevar la carga, yo tengo que detenerme en el camino porque somos parte del cuerpo. Y como yo soy espiritual, tengo que restaurar eso que te está impidiendo tú llevar tu propia carga. Y cuando eso es restaurado, entonces, ok, mi hermano, seguimos. Vamos juntos ahora. Ya tú estás completo, yo estoy completo. Agarra tu bulto, tú agarra tu bulto y vamos a seguir caminando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déselo fuerte ese aplauso a Jesús. La palabra de Dios no se contradice. Sobrellevar la carga es cuando restauramos, pero cada cual debe llevar su propia, ¿no? Lo que Dios le asignó o lo que Dios le dio a que hiciese. Acuérdense que esto está en el contexto de que somos un cuerpo y en ese cuerpo nosotros debemos de ayudarnos los unos a los otros porque somos parte de la misma, ¿no? Y el cuerpo debe de funcionar y para que pueda funcionar debe de operar de esa manera. Dice, hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle. Ahora menciona algo bien poderoso, porque dice, lo debo de restaurar con el espíritu de mansedumbre. Ya hablamos de eso. Tiene que ser un espíritu, no un espíritu de pleito. ¿Qué dije? No un espíritu de pleito. Eso es bien difícil mantenerlo. Porque cuando usted tiene la razón en algo, usted lo que quiere es pelear para que el otro caiga en tiempo, ¿no? Pero dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra de Dios con esto? Lo que está diciendo la palabra es que yo debo de restaurar a mi hermano, ¿no? Para sobrellevar su carga, para completarlo, para que él pueda entonces llevar lo que a él le pertenece. Lo debo de hacer con espíritu de mansedumbre. Y lo debo de hacer porque yo me debo de considerar a mí mismo. En otras palabras, yo tengo que mirarme a mí mismo y ponerme que yo también puedo ser que yo caiga en esa misma situación. ¿Y qué pasa si yo caigo en esa situación? ¿Cómo yo quiero que tú me corrijas? ¿O cómo tú quieres que te corrijan a ti? Entonces ahí viene la madurez espiritual, porque la mayoría de las personas, cuando son ellos los que están corrigiendo, ya tú sabes, no, porque... Pero cuando le toca a ellos, dice, no, pero negro, trátame con amor. Entonces lo que la palabra dice es que yo tengo que considerarme a mí mismo. En otras palabras, yo tengo que ponerme en la posición como si fuese yo el que cometí la falta y como yo quisiera que a mí me trataran. Yo sé que aquí todo el mundo es maduro. Right? Aquí todo, este mensaje no es para ninguno de ustedes, esto es para los que están en la online. Eso es para los que están lejos. Es como yo quiero que si yo caigo en la misma situación, como yo quiero que yo sea tratado. Voy a ir con el machete. Porque es bien fácil evaluar y mirar al otro y venir con el machete. Pero cuando me toca a mí,
No fue que esto me pasó, no fue aquello que me pasó, no fue esto. Entonces tenemos mil excusas para lo que es para mí, pero lo que es para el otro. Por eso el que es espiritual es el que tiene la capacidad de restaurar, porque el que es espiritual no solamente sobrelleva la carga del otro y mira dónde el otro debe ser completado para que no se caiga en el camino, pero tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Eso es madurez espiritual. No, la madurez no es darle un buen consejo a alguien. No, es que tú puedas identificarte, pero identificarte poniéndote en el lugar del otro. Y entonces dice, wow, ¿cómo yo quisiera que alguien me ayudara si yo caigo en esta situación? ¿Cómo yo quisiera que me hablaran si yo estoy en esta situación? ¿Cómo quisiera yo que me trataran? ¿Cómo quisiera yo que me restauraran? ¿Cómo quisiera yo que me completaran si yo caigo en esta situación? Él fue el que cayó, pero yo me pongo en ese lugar porque eso me va a dar madurez a cómo yo voy a operar y cómo yo voy a conducirme en la corrección y en la restauración de la otra persona. Así que por eso es muy importante que el que es maduro se debe de considerar a sí mismo. Debe de ponerse en un lugar de la otra persona. Amén. Ahora mire bien lo que dice acá la palabra de Dios. Verso 2, porque quiero que veamos algo para terminar. ¿Por qué la palabra nos da esta tremenda enseñanza? Dice, verso 2. Sigue conmigo ahora porque ya lo que voy a decir no lo tengo escrito. Y quiero que vea algo más antes de terminar. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Verso 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahora lo lleva a otro punto más elevado. Dice, yo tengo que considerarme a mí mismo, ponerme en el lugar del otro como si yo también puedo ser tentado de la misma manera. ¿Y por qué yo debo sobrellevar la carga? Porque así yo cumplo la ley de Cristo. ¿Cuál fue la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? Que Cristo llevó tu carga en la cruz. Wow, eso es poderoso. O sea, el que tenía que morir en la cruz y el que tenía que pagar el precio por la cruz fue ¿quién? Era yo y era tú. Pero Cristo no se consideró a sí mismo, en el sentido de que Él se puso en el lugar nuestro, porque Él sabía que todos nosotros teníamos entonces que morir. Entonces dice, no, yo prefiero morir yo solo y salvar a todos. Y entonces el que hace eso, el que considera a su hermano, el que restaura a un hermano, entonces la palabra de Dios lo que dice es que entonces esa persona cumple la ley de Cristo. En otras palabras, usted se parece a Cristo porque Cristo fue el que dio su vida por usted y por mí. Y entonces cuando hacemos eso es impresionante lo que pasa. Dice Dios, wow, este está actuando. Por eso la palabra de Dios, estábamos estudiando este viernes en las casas de vida. Sed imitadores de Dios. ¿Cómo somos imitadores de Dios? Pablo lo dice en Efesios. Dice en Efesios capítulo 4 verso 32, dice, sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. O sea, ¿cómo yo debo de perdonar? Como Dios me perdonó a mí. Entonces, ¿cómo yo voy a ser un imitador de Dios? Ay, Señor, yo voy a ser un imitador de ti. Tú creaste el sol. Déjame ver si yo creo. No estaba el sol. Déjame la luna a mí. ¿Cuánto sabe que usted no puede ser un imitador de Dios en la creación? Porque es muy fácil. Déjame ver cómo yo imito a Dios acá. Hermano, hay cosas que usted no va a poder imitar de Dios porque Dios es Dios y usted no es Dios. Pero lo que la palabra dice, que yo
puedo imitar a Dios y parecerme a Dios es cuando yo visualizo la conducta y la naturaleza de Dios. ¿Qué hizo Dios? Usted era pecador, yo era pecador, ya usted sabe la historia, íbamos para el infierno. Dice Dios, no, no lo voy a mandar al infierno, voy a mandar a mi hijo para que muera por ellos y lo voy a perdonar. Ahora usted entiende por qué el perdón es tan importante. Hello. Yo tengo que decirlo como dice la Biblia. El perdón es importantísimo en esto. Emma, le voy a decir, antes de decir lo que le voy a decir algo para que usted se cure. Vamos a decir que usted tiene que perdonar a alguien hoy. Prepárese, porque esa persona otra vez lo va a ofender. ¿Le digo algo más? Tal vez lo va a ofender con lo mismo. Dice, oye, pero yo ya lo perdoné. Perdónelo de nuevo. Ay, pero yo lo perdoné 3 veces. Perdónelo de nuevo. ¿Cuántas veces? Bueno, Jesús lo dijo, 7 veces 7. 70 veces 7, perdón. Era 7, como decía la ley. 70 veces 7, ahora lo elevó. En un mismo día por la misma falta. O sea, no es que usted le va a contar, ¿no? 70 veces 7. 70, ¿no? 7 por 7 son 400 y algo, ¿no? No es que usted le va a contar. Mira, por esta falta que tú has cometido, ya te quedan, ya está llegando 399, ya está llegando a los 400, ¿ok? No, que en la vida entera. No, yo sé que es en el mismo día, pero que aunque usted lo cuente, va a ser difícil que alguien lo ofenda por lo mismo 500 veces, qué sé yo. Pero es más difícil que alguien lo ofenda 400, 500 o 500 veces el mismo día. La misma cosa. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo, si ustedes van a imitar a Dios, ustedes van a tener que imitarlo de la manera que Él actuó. ¿Y cómo yo puedo imitar a Dios de otra manera? Dice el versículo, sed imitadores de Dios. Y así mismo como Cristo se entregó por nosotros, así en olor y sacrificio y ofrenda por el pecado, en olor fragante, yo también. Entonces, ¿cómo yo imito a Dios? Entregándome. ¿Qué hizo Dios? 2 cosas que usted puede imitar a Dios. ¿Cuántos quieren parecerse a Dios y cuántos quieren imitar a Dios? Son 2 cositas lo que tiene que hacer. ¿Qué usted tiene que hacer? Perdonar como Él le perdonó a usted. Y segundo, usted tiene que entregarse como Él se entregó a usted. ¿Cómo Él se entregó a usted? ¿Le dio 50%? ¿Le dio 60%? ¿Le dio 90%? ¿Le dio 99%? ¿Le dio 100%? Entonces, ¿cómo yo me voy a entregar a Dios? ¿Y cómo yo voy a entregar mi vida? 100%. Sed imitadores ¿de qué? De Dios, como hijos ¿qué? Amados. ¿Cuántos son hijos amados? ¿Cuántos tienen la identidad de hijo aquí? Entonces, suelte. Somos humanos, ¿eh? ¿Cuántos saben que a todos nos cuesta hacer esto? Ahora, si usted es esposo, no se aproveche de eso. Y dice, mira lo que dijo el pastor, que tú tienes que perdonarme. Y usted va a estar ahí todo el tiempo con la misma sinvergüencería. No, déle una galleta y después venga donde mí y yo le pego otra. Sí, porque la gente es sabia, ¿viste? En mi país le dicen tigre a esa gente, los tigres. Los tigres son tigres. Son tiguerazos, ¿no? ¿Qué hacen? No, mira lo que dijo el pastor y tú tienes que perdonarme. No estamos hablando de que usted va entonces ahora a cometer todo el pecado porque lo tienen que perdonar. No, es un sinvergüenza lo que usted es. Estamos hablando de que si usted es descubierto en una falta y usted la reconoce y se arrepiente, usted debe ser perdonado. Eso es lo que estamos hablando. Entonces tenemos que caminar de acuerdo a Dios.
Debemos de caminar de acuerdo. Ahora mire bien lo que dice acá, para terminar. Dice, porque el que se crea algo, verso 3, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Que dice que el que se cree algo. Entonces, ¿por qué la persona no se consideran a sí mismo? Porque se consideran algo, no siendo nada. Entonces, mire lo que dice el verso 4. Así que, o sea, por esta razón, cada uno someta a prueba su propia obra, o sea, lo que haces. Y entonces tendrá motivo de gloriarte solo, subraya esa palabra, solo. ¿Solo qué? Solo respecto de sí mismo y no en otro. Déjame quitar porque ese no es el versículo. ¿Cómo debo de hacerlo? Solo respecto de sí mismo y no en otro. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Gracias por preguntarme. Es bien sencillo. Que lo que la palabra de Dios te manda es que tú te mires a ti mismo. Y que si tú encuentras algo bueno en ti, entonces, en tus obras, entonces tú tienes que decir, bueno, chévere, estoy bien aquí. Entonces tú tienes que hacer tu evaluación para ti, pero no hacerlo, yo estoy bien aquí y aquel está mal allí. Porque eso no es lo que dice la Biblia. O sea, yo tengo que considerarme a mí mismo, pero para mis propias obras, no en base a la obra de otro. Me explico. Yo no puedo venir y decir, ok, déjame ver cómo yo soy aquí en esta área. Ok, entonces después miro la vida de Carla. Digo, no, pero Carla ahí no, mira. Entonces, ella es mi medidor. Entonces la Biblia dice, eso no se puede hacer. Porque ¿quién es mi medidor? ¿Quién es mi medidor? Es Dios. ¿Yo tengo que ser imitador de quién? ¿Del pastor? ¿De quién? De Dios. ¿Y cómo yo soy imitador de Dios? La forma que yo perdono y la forma que yo me entrego. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo yo me entrego? Si me entrego en amor, porque fue en amor. El amor es algo tremendo, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo en amor. Cómo yo estoy amando, cómo yo me estoy entregando. Porque fue el motor fue el amor. Dios te perdonó porque te amó. Dios se entregó porque te amó. Y nos sigue amando. Entonces eso es muy importante. Está bien claro ahí la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando me considere a mí mismo, no me voy a considerar comparándome con otro. No, voy a tomar mi propia responsabilidad y voy a evaluarme a mí mismo. Los que tienen varios hijos saben lo que estoy diciéndole. No, mami, porque ¿qué fue que el hermanito hizo tal cosa? Y yo hice esto. Y ellos, como son niños, son tremendos acusándose. No fui yo. Fue Carla la que me dio. Y por eso yo le pegué. Yo me acuerdo que estaban chiquitos. Entonces ellos se justificaban porque el otro le había pegado un puño al otro. No, que fue que él me hizo tal cosa. Entonces siempre se justifica. Entonces la Biblia no nos manda a hacer eso. La Biblia nos manda a considerarnos nosotros mismos y mirar nuestras obras y mirar nuestras vidas y nosotros decir, bueno, aquí. Entonces usted se puede gloriar en lo que es suyo, pero nunca se gloríe y nunca se compare con el otro. Como esto no es para nadie que está aquí, nadie se compara, vámonos al versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Sobrellevar, ya usted entiende cuál es la carga que usted tiene que llevar. Es la carga suya, la carga de usted evaluarse a usted mismo. Dice el verso 6: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Usted interpretó eso?
que como yo le estoy enseñando la Biblia, usted me tiene que tratar bien a mí. Eso es lo que dice ahí. Tengo que ser justo a lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, no, aunque sea de mí, bueno, si hubiera sido otro, pero yo soy el que enseño la palabra en esta casa. Entonces el que enseña debe ser participante de toda buena al que lo instruye. Entonces ahora dice el verso 7, bien poderoso. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Ahora, yo sé que este versículo siempre se hace, ¿no? Los predicadores siempre toman esto para recoger la ofrenda. Tiene verdad, o sea, no quiero cancelar, porque en otras palabras, en otros lugares, nos habla de eso, ¿no? Que el que siembra escasamente, ¿no? Especialmente en 2 de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, usa este pasaje también de la siembra y la cosecha. Pero en este pasaje no está hablando de eso. En este pasaje está hablando de lo que yo siembro en mi hermano. Eso es lo que está diciendo, porque el contexto es restaurando, ¿no? Dice, usted debe de sembrar, usted debe de hacer a su hermano, considerarse a sí mismo para que usted no caiga. Y si usted siembra bien en su hermano, eso quiere decir que usted va a tener una buena cosecha. Si usted restaura bien a su hermano, si usted completa bien a su hermano, si usted restaura bien a su hermano, entonces usted va a recibir lo mismo. Eso es lo que está diciendo acá. Dice, muchas personas no reciben nada porque no trataron a su hermano bien. Ay, Señor Jesús, ya perdí la mitad de la audiencia. Revísate que tú no estés recibiendo cosas por la manera que tú estás visualizando al otro, o la carga del otro, o el fallo del otro. Porque ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando tú ves a alguien fallo, con espíritu de mansedumbre, tú tienes que venir ¿qué? ¿Cuándo? Mañana, pasado mañana, dentro de un mes, en el momento. Entonces dice Dios, ¿cómo tú estás sembrando en tu hermano? Entonces puede ser que hay personas que no están cosechando porque nunca han sembrado. ¿Será que no hay mucha gente espiritual en la iglesia? Esa es mi pregunta, ¿no? Porque dice, vosotros que sois espirituales, con espíritu de mansedumbre, restaurarlo. Entonces, por eso no hay mucha restauración en la iglesia, porque no hay mucha gente espirituales. Pero lo que hay en la casa de Dios son gente que siempre se están quejando y que no miran la necesidad del otro, sino que solamente miran su propia necesidad. ¿Será eso? Dios no puede ser burlado. ¿Qué dije? Dios no puede ser burlado. Ese es el contexto acá. Dice, Dios no puede ser burlado. Por eso el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? Pleitos, gritería, borrachera, disensión, pleitos, lascivia, adulterio, fornicación. Eso es lo que dice la Biblia, que si tú siembras en la carne, si tú no siembras armonía, amor, entonces tú vas a cosechar muerte. Cuidado, que tú no tengas un área de muerte en tu vida porque tú no has sabido cómo sembrar. Entonces, te sientes de una manera, te sientes de otra manera y no sabes por qué.
Es que no, tiene que mirar cómo tú has sembrado hacia el otro. Yo tengo ciertos parámetros, pero este me viene a la mente. Cuando un pastor me llama y me dice, yo soy hijo de un pastor, ¿usted sabe que yo le pongo más atención a esa persona? No es por preferencia, sino para yo saber que yo tengo hijos. ¿No? Yo tengo 4, yo soy pastor, yo tengo 4 hijos. ¿Y qué pasa? Que si yo siembro bien con otro hijo de pastor, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a cosechar bien con mis hijos. Que si un día, cuando yo no esté aquí en la tierra, viene un pastor, ellos tienen que ir a un pastor y decirle, mire, mi papá era pastor y ya él pasó con el Señor, yo necesito un consejo, yo necesito una ayuda. ¿Cómo yo quisiera que ellos lo trataran? Aunque yo no esté aquí en la tierra. Dice, wow, un pastor que duró toda su vida y entregó su corazón para pastorear a un grupo de personas que Dios le dio en Staten Island. Yo quiero que Dios se acuerde de mí en los cielos y diga, wow, cada vez que vino un hijo de un pastor, tú siempre lo trataste con la perspectiva. No, que eso es lo que quiero cuando digo tratarlo mejor. Lo que estoy diciendo es, no es que no trate a otro voy a tratar mal, no es eso. Sino es que con la perspectiva de que estoy sembrando en la vida de un hijo de pastor, y yo soy pastor y yo tengo 4 hijos, entonces yo quiero que mis hijos también tengan buena cosecha. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, lo que te quiero decir es, no busque plátano donde tú no sembraste. Si sembraste limoncillo o quenepa, es limoncillo lo que vas a cosechar. Si toda tu vida tú estás sembrando en la carne, entonces no vayas a buscar nada bonito. No vayas a buscar rosa en un lugar de espigos. Hello. No funciona. Y eso trabaja en todo. ¿Cuánto tú estás sembrando en tu vida espiritual? No, que yo quiero que Dios y hacemos todo lo demás. Pero ¿cuánto yo estoy sembrando en lo espiritual? Puedo sentarme a ver todas esas películas y todos esos talk shows que dan a las 12 de la noche. No, los jovencitos, ¿no? Que se mofean de todo el mundo, se mofean de la autoridad, se mofean de todo. Y tú ahí, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. ¿Cuánto tú estás sembrando para Dios? Entonces, sembramos más. Generalmente el ser humano siembra más. Cuando digo la carne, no estoy hablando del trabajo, porque el trabajo no tiene que ver. Cuando hablo de la carne, estoy hablando de las cosas que son impropias. Entonces sembramos más allí y queremos tener diferentes resultados. No puede ser. No puede ser. Si quiero, dice Dios, no puede ser ¿qué? Burlado. Tú sabes lo que yo hice un estudio de la palabra burlar. Y me llamó mucho la atención porque es cuando tú te mofas de alguien. Ahora, ¿cómo yo me puedo mofar de Dios? Eso es bien raro, ¿no? ¿Tú sabes cómo tú te mofas de alguien? Por ejemplo, tú le pasas a alguien, ¿no? Y, no, que sí, ok, mira. Y que va. Entonces cuando te vas así. O le hace señal al otro y dice. Eso es lo que nosotros hacemos con Dios. Sembramos la carne y después le hacemos a Dios. Tú dices que yo voy a cosechar otra cosa.
Es más, en el sentido figurado, en el sentido ilustrativo de la palabra burlar, es cuando tú literalmente haces eso. No me va a pasar nada. Tú eres un mentiroso, Dios. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Yo voy a sembrar en la carne. Yo voy a hacer todo. Y como quiera me va a ir bien. Bye. Eso es lo que es mofar. En el sentido griego, en las palabras, es impresionante. Yo, wow, cuando yo vi eso, yo, Dios mío, que yo nunca me burle de ti. Y muchos de nosotros nos burlamos de Dios con nuestra actitud, porque queremos hacer algo diferente y cosechar otra cosa. Y no funciona. Oye mi voz, no funciona. No funciona. Se busca que lo que está miserable en ti no sea como resultado de tu mala siembra. No estoy diciendo que todo lo que te pase es por eso, pero asegúrate que tú hayas examinado bien tu corazón. Y no tienes que venirme a decírmelo, porque esa es tu obra, esa es tu carga. Y eso tú tienes que analizarlo tú mismo, tú y Dios. Amén. Por eso terminamos con este versículo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuándo tengo que hacer el bien? Siempre. No te canses, que un día tu victoria vendrá. Aleluya. Hay gente que yo conozco que están aquí en esta mañana que su victoria está cerca, porque van a ser libres. No se cansaron de hacer el bien. No se cansaron de hacer el bien. Y un día entonces dice Dios, como no te cansaste de hacer el bien y siempre cosechaste, aun cuando no te convenía. Mira lo que dice la Biblia en un salmo que a mí me llama la atención porque habla de Jesús. Dice, aun jurando contra su propio mal no cambió. O sea, estoy parafraseando. No se arrepintió. Aunque él sabía que iba a la cruz y no era no era su cuenta. Pero él dijo, yo voy a ir a la cruz. Dice, aún jurando contra su propio mal. Por eso no cambió. No cambies. Aunque alguien te quiera coger de payaso, si tú estás consciente que estás haciendo el bien y lo estás haciendo para Dios, olvídate, tarde o temprano tú tendrás una buena cosecha. Porque Dios no puede ser ¿qué? La gente cree que puede burlar a Dios, pero Dios no puede ser burlado. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces dice, mira lo que dice el verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. Pero ¿qué dice de luego? Va a haber una oportunidad. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú hoy, mañana, en estos días, tú vas a tener la oportunidad de restaurar a alguien. Tú vas a tener la oportunidad de completar a alguien. Tú vas a tener la oportunidad de sobrellevar la carga a alguien. Dios te lo va a poner en el camino y Dios te va a probar esta semana. Esta misma semana yo siento en mi corazón que hay gente que van a ser probados esta misma semana. Porque dice, yo tengo que hacer siempre el bien. Ay, gloria a Dios. Ay, sí, Señor, yo estoy dispuesto a hacer el bien. Pero dice Dios, pero cuando venga la oportunidad, yo te digo, va a venir y va a venir pronto y tú lo vas a encontrar. ¿Qué tú vas a hacer cuando venga la oportunidad de hacer el bien? ¿Te va a hacer el ciego? ¿O te va a decir esto no es para mí? Cuando somos hijos de Dios y cuando
entendemos nuestra identidad, entendemos que nuestros hermanos y aquellas personas que Dios nos ha puesto alrededor nuestra son aquellos por la cual yo tengo que sobrellevar su carga, en el sentido de que si lo miro que falle, no voy a resaltar su fracaso para yo verme bien, porque ese es el espíritu de orfandad. El espíritu de hijo, de un verdadero hijo, dice: no, ese es mi hermano, lo voy a restaurar, lo voy a completar y voy a sembrar y voy a hacerlo bien y me voy a considerar a mí misma, me voy a poner en su lugar para saber cómo lo voy a aconsejar, cómo le voy a hablar. ¿Por qué? Porque si no me canso y siempre hago el bien, cada vez que Dios me da la oportunidad, tarde o temprano voy a cosechar lo que he sembrado en el nombre de Jesús.